Esta moto tiene un problema. Hoy le voy a dar caña a la marca Leonard. Esto no son piezas de Lego, esto es una moto. Son el resultado de un trabajo de ingeniería pobre. Me cuesta trabajo admitir que quien diseñó esta moto no se dio cuenta de todo esto. Aquí empieza el problema de nuestras Leonard Pilder, de todas. Con lo bonito no se come. Este refrán lo habré escuchado, no sé, 1000 veces. Y aquí tengo un ejemplo con una moto, Leonard Pilder. Esta moto tiene un problema. ¿Serio? Y está a la vista. Lleva ahí desde el primer día. En todas las Pilder. En la de 2020, en la de 2025 y en la que salga en 2030. Euro 4, Euro 5 o Euro 9, no importa. Y este problema no lo arreglará ninguna actualización, ninguna nueva versión, ningún recambio. Está y estará para siempre. Ninguna otra marca comete este error. Ninguna. Y eso ya dice mucho. Dice que aquí hay algo que no se hizo bien. Y por visible que esté, nadie ha hablado de esto. Y ha llegado el momento de hacerlo. Voy a ir al grano. No le voy a dar más vueltas. El problema está en la transmisión, en 3 puntos concretos de esta moto. Al no estar bien colocado, provoca una serie de problemas y hace que la cadena vaya destrozando la moto desde dentro. La incorrecta geometría de esta moto habla por sí sola, con una claridad que asusta. Antes de entrar en materia, quiero dejar algo claro. No soy ingeniero, no soy mecánico, no tengo formación alguna que me acredite para hablar de esto. Lo que sí tengo son 6 años con esta moto. Visitas al taller, facturas, un grupo de Telegram y de Facebook, ambos exclusivos de propietarios de Leonard Pilder, donde llevamos años compartiendo básicamente los mismos problemas una y otra vez. Esto es lo que me acredita a hablar como voy a hacerlo. Hoy le voy a dar caña a la marca Leonard. Y que conste que esta es mi experiencia. Hablo de mi caso, de lo que he vivido. No es verter odio ni dar mala reputación gratuitamente. Es solo mi experiencia. Si tienes una Leonard Pilder, te conviene conocer esto. Y si no tienes una, también te interesa porque lo que voy a contar hoy te va a enseñar a mirar cualquier moto de cualquier marca de otra manera. La Leonard Pilder es una moto espectacular. Y lo digo sin ironía, ¿eh? Leonard dice que el diseño es suyo y no tengo argumentos para desmentirlo, así que lo doy por cierto. Pero cuando dicen exactamente que el diseño es suyo, yo creo que en realidad se refieren al boceto, a la idea visual, al dibujo de cómo quieres que sea la moto. No al trabajo de ingeniería de ir calculando cada distancia, cada ángulo, cada punto de apoyo. Esto es una opinión mía, ¿eh? Y me puedo equivocar porque no estoy dentro de Leonard para saberlo. Lo único que sé es que Leonard, como empresa, es muy pequeñita. No hay ingenieros de bata blanca calculando parámetros y haciendo pruebas estructurales, torsiones, tensiones y análisis de fatiga de los materiales. Esta tarea, supongo porque quiero suponer que habrá alguien que haga estas pruebas antes de llegar esta moto a nuestras manos, quiero suponer que lo realizará la fábrica. Lo que sí sabemos es que Leonard no fabrica. La fabricación está en manos de una empresa china llamada Liefengroup. Y aquí empieza el problema, porque diseño e ingeniería deben ir de la mano. Cuando el boceto viene de un sitio, la fabricación viene de otro sitio y la ingeniería viene de otro, a veces las cosas no encajan.
Y vienen problemas que nos toca sufrir. Problemas como el de la transmisión que conecta el motor con la rueda. ¿Sabéis qué motor lleva la Pilder? El mismo motor que llevan otras motos con un diseño completamente diferente, que nada tiene que ver con la Pilder. Lo que vemos es un motor que ha ido saltando de modelo en modelo. Esto no son piezas de Lego, esto es una moto. Cada elemento debe estar pensado para convivir con el resto. Y cuando encastras un motor genérico que tenemos por ahí en un chasis diseñado para tener otro aspecto, pasan cosas como las que vamos a ver a continuación. Vamos al grano. Quiero que localices 3 puntos en la moto, solo 3. El piñón, el eje del basculante y la corona. Los tienes localizados, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar del problema, del por qué la distancia entre estos 3 puntos lo cambia todo. Mira aquí. Aquí está el piñón, el eje de salida de este motor genérico. De aquí sale la cadena. Este es el eje del basculante, el punto a través del cual gira todo el tren trasero cuando la suspensión trabaja. Y aquí, en la rueda, está la corona. Fíjate bien en las distancias entre estos 3 puntos. ¡Pam, pam, pam! ¿Ves esto? El piñón y el eje del basculante están muy separados. Y no es un pequeño desfase, no. Es una distancia que tiene consecuencias serias. Aquí empieza el problema de nuestras Leonard Pilder, de todas. Mira esta animación que hice con Blender para poder mostrar claramente lo que quiero contar. Está a escala, ¿eh? Cuando la suspensión trabaja, el basculante se mueve alrededor de su eje. La rueda sube y baja describiendo un arco. Cuando pasamos por baches, badenes y especialmente cuando llevamos pasajero. Si el piñón y el eje del basculante estuvieran más próximos, como en la totalidad de motos que podemos ver en el mercado, ese movimiento no afectaría significativamente a la longitud de la cadena. La corona se mueve, sí, pero siempre a casi la misma distancia del piñón. La tensión de la cadena se mantiene en unos márgenes controlados. De ahí esa holgura que nos recomiendan los fabricantes. Pero cuando piñón y eje del basculante están tan alejados como en la Pilder, cada vez que la suspensión trabaja, la distancia entre el piñón y la corona cambian considerablemente. La moto se encoge y se estira, y la cadena que está en medio tiene que aguantar eso. Bueno, ojalá fuera la cadena lo único que sufre, ojalá, pero no. Esto que acabamos de ver en la animación con Blender acarrea una serie de inconvenientes. Mira el recorrido de la cadena desde el piñón hasta la corona y cómo vuelve al piñón. Cuando el piñón, el eje del basculante y la corona se alinean, la moto se estira al máximo y la cadena se estira al máximo. Y cuando se desalinean, la moto se encoge y la cadena se destensa. Tenemos el problema de que no hay una tensión ni holgura correcta para toda la situación. Solo hay compromisos. Ajustas pensando en el peor punto cuando se estira o cuando se encoge al máximo. Y acabas penalizando todo lo contrario. O queda muy tensa o queda muy suelta, con todo lo que acarrea una cadena muy tensada o muy destensada. Otro problema más, que lo comentaré sin entrar en honduras, para no alargarme. El piñón está desalineado con respecto al eje del basculante y la corona, y eso tiene un nombre dependiendo de si la desalineación queda por arriba o por debajo. Squat y anti-squat. Cada uno
con unos efectos determinados. Y en nuestro caso, mal controlado. No hace falta recordar el nombre, basta con saber lo que significa para nosotros en la práctica. Cuando aceleras, la cadena se tensa arriba y el piñón tira de la corona. Lo normal, pero como la corona no puede moverse hacia adelante, genera un torque sobre el eje del basculante y la rueda se mueve para arriba, comprimiendo la suspensión trasera. Resultado, la moto se sienta de atrás al darle gas y la suspensión no trabaja libre, trabaja condicionada. Dicho de otra forma, la geometría está trabajando contra la suspensión, no con ella. Y una suspensión que no trabaja bien afecta a la tracción, al confort y al comportamiento de la moto. Y esto es así aquí en Pekín, squat y anti-squat, que no son locuras mías. ¿Qué más puedes observar por ti mismo? Presta atención la próxima vez que te subas a la Pilder. Primero, el efecto látigo, cuando la cadena pasa de tensa a destensa y a la inversa en cada bache, en cada aceleración. Golpea el basculante de forma constante por arriba o golpea en el paso de cadena inferior. No es un golpe puntual, es un golpe repetido, cada vez que pasa de tensa a destensa de forma brusca. ¿Tienes una Pilder? ¿Te resulta familiar estos golpes de la cadena sobre el basculante y sobre el chasis, verdad? Segundo, la inestabilidad. La fuerza que ejerce la cadena interfiere directamente con el trabajo del amortiguador. El squat que vimos antes, cuando aceleras, la transmisión bloquea la suspensión en lugar de dejarla trabajar. La moto no absorbe, se bloquea. Pilderos, ¿os suena esos trancazos cuando pasas por un bache? Sí, el amortiguador está duro, pero la cadena también está reduciendo la amortiguación trasera. Y en casos extremos, la moto no amortigua porque la cadena tensada bloquea totalmente la suspensión trasera. Y tercero, un mal menor, el desgaste. Los patines de cadena, que son las guías por donde se desliza la cadena a lo largo del basculante, por arriba, se desintegra. La fricción constante de la cadena generada por esta geometría los devora. En una moto con los 3 puntos bien resueltos, estos patines duran mucho más. Con la Pilder no. Vaya, vaya, vaya. ¿Cuántas cositas estamos aclarando hoy? Lo que pensábamos que era particularidades de una moto con un amortiguador duro, vemos que no. Son el resultado de un trabajo de ingeniería pobre. Y ojalá que todo quedara aquí, ojalá, pero no. Hay consecuencias fatales. Una cadena que trabaja con una tensión excesiva no solo se desgasta más rápido, es que acaba dañando todo lo que le rodea, porque se vuelve un bloque sólido. Una imagen para mostrarlo gráficamente. El piñón sufre, la unión del piñón con el eje de salida sufre, los rodamientos y retenes del eje de salida que están dentro de la caja de cambios sufren, la corona sufre, el eje trasero sufre. Y si aflojas la cadena, no sé si es mejor o peor. El que tiene una moto sabrá de lo que hablo. Una cadena destensada baila, da latigazos y entre aceleración y desaceleración la tensión salta de un lado a otro de la cadena. Arriba se tensará cuando aceleras, abajo se tensará cuando desaceleras. Esta transferencia de tensiones genera un tirón seco y ese impacto lo recibe todo el conjunto, de principio a fin. Algunas motos tienen unos flectores de caucho para amortiguar esos impactos. La Pilder Euro 4 los lleva, aunque un mecánico me dijo que son de dudosa funcionalidad. La Euro 5 directamente no los lleva. Es macizo,
Pero dejemos claro algo, llevar los flectores o no llevarlos no es la cuestión. Llevarlos sería amortiguar el problema, pero no solucionaría la causa, sería un paliativo. Motos más grandes, con mayor motor, más pesadas, sí llevan estos flectores, pero claro, eso es otro cantar. ¿Y qué hay del eje de salida? Esta tensión excesiva sobre la cadena y esos impactos repercuten no solo detrás, sino delante también. Genera holguras en los cojinetes y en los retenes que sostienen al eje de salida. Está trabajando bajo tensión e incluso puede doblar el propio eje. ¿Doblar el eje? Que levante el dedo al que se le dobló y hubo que reemplazarlo. Y conozco a quienes, en plural, a quienes también les ha ocurrido. A mí mismo incluido. 3 ejes ha conocido mi moto, el de serie y 2 más. Y todo este caos, ¿por qué el fabricante lo ha hecho así? Me cuesta trabajo admitir que quien diseñó esta moto no se dio cuenta de todo esto, porque no es un problema oculto, es geometría básica y está a la vista. ¿Cómo no lo vio el que diseñó esto? ¿Leonard no lo vio? ¿En fábrica no lo vieron? ¿Los servicios técnicos oficiales no lo vieron tampoco? ¿Nadie se cuestionó las distancias entre piñón, eje de basculante y corona? Nadie. Vamos, no me puedo creer que yo sí pudiera verlo. No porque yo fuera un listo, sino porque vi diferencias entre mi moto y otras motos. Y empecé a indagar y a leer las consecuencias de este problema. Y vi que cuadraban a la perfección con mis problemas y con los de los otros propietarios con los que también hablaba. El por qué el fabricante lo ha hecho así no lo sabrá nadie, salvo ellos mismos. Pero si os doy mi opinión, que puede estar equivocada, encuentro las siguientes justificaciones. Primera razón, plataforma compartida. Este motor no se diseñó para esta moto. Ha ido saltando de modelo en modelo, como decía al principio, y al final el piñón quedó donde quedó, no donde debería quedar. Segunda razón, el motor heredado obliga. Si el eje de salida del motor está en esa posición, no puedes mover el piñón sin rediseñar el motor entero. Eso es caro y se precisan unos medios que la marca no dispone. La fábrica quizás, pero lo dejaron ahí. Simplemente alguien decidió que no merecía la pena. Tercera razón, la estética manda. La moto tenía que tener ese perfil, ese aspecto en concreto. En resumen, respetar el boceto sobre papel. Y el basculante fue a parar donde quedaba mejor, no a donde era más correcto mecánicamente. Y cuarta, que es la que más me cuesta de aceptar, que el uso esperado va a ser tranquilo. Se prevé que el propietario de esta moto no va a apretar, no va a hacer kilómetros, no va a llevar pasajero. Y claro, con ese uso imaginario, el riesgo es aceptable y sería raro que se produzcan averías. Ahí, dando paseitos con la moto. Seamos realistas, la moto funciona. No es una chapuza en el sentido amplio de fabricación. Tampoco es eso. Pero desde el punto de vista de la ingeniería fina, tenemos un buen puñado de aspectos mal resueltos. ¿Quieres saber qué me ha pasado a mí en concreto relacionado con la transmisión? 3 veces he cambiado los rodamientos traseros. 3. Y el eje de salida, que está dentro del motor, lo he cambiado 2 veces. Con la pertinente apertura del motor, claro está. Chapitas retenedoras del piñón, varias. Patines, 2.
traerme la gran tuerca que sujeta el eje trasero en la mano, porque el ridículo y débil pasador había sido cizallado por la propia tuerca. Recordaré ese día. Era mi cumpleaños. Iba con Dulillesca de pasajero. El chaval que habrá tenido mala suerte. ¿Mala suerte? Lo dudo. Sinceramente, propietarios con la Pilder me han ido contactando a lo largo de estos 6 años cuando observaban un problema. Querían saber si era normal antes de llevarla al taller por nada. Y he observado que no es cuestión de mala suerte, ni de coincidencia, sino una tendencia. Es verdad que hay propietarios con las nuevas versiones de la Pilder a los que no les ha ocurrido nada. Les creo, pero no podemos pasar por alto un aspecto. La Euro 5 reduce los síntomas porque tiene menos potencia y por tanto se castiga menos la transmisión. Pero el error de diseño o de cálculo en la transmisión está en esas motos igual que está en la mía. La cadena castiga tu transmisión sí o sí. Si han endurecido piezas en versiones más recientes, bien, pero es otro paliativo más para compensar el mal diseño. De nuevo, se actúa sobre las consecuencias y no sobre el origen. La cadena siempre acabará encontrando el eslabón más débil en lo más recóndito de nuestros motores. Algunos de nosotros, los propietarios de una Leonard Pilder, también probamos otros paliativos instalando un tensor de cadena, que la verdad ayudaba bastante, pero un tensor de cadena genérico no es perfecto. Un tensor proporcionado por la marca, probado, a medida, funcional, hubiera sido lo ideal, pero eso jamás llegó. Hubiera venido de perlas en una cadena tan larga. Dentro de lo malo, Leonard, como marca, siempre ha intentado ponernos lo fácil, es la verdad. Jamás hubo pegas cuando hubo que atender a la moto en el taller, nunca dejó a nadie tirado, es la verdad. Y no dudo de su buena intención en querer corregir lo que pueda corregirse, pero en problemas como los que te he contado hoy, ¿qué podrían hacer? Nada. El camino más duro toca recorrerlo ahora, cuando nuestras motos ya llevan, como en mi caso, 4 años fuera de garantía. A partir de ahora, caminamos solos. A pesar de todo lo que te he contado hoy, sigo con mi Pilder. No voy a deshacerme de ella, es una moto especial, se disfruta muchísimo, aunque salga con ella con cierta inquietud por si tengo que llamar a la grúa o si tengo que hacerla pasar por el taller por alguna avería que ya he pasado antes. Una verdadera lástima que la Leonard Pilder, allá donde la engendraran, en España, en China, donde sea, no supieron, o no pudieron, o no quisieron hacerla tan fuerte como es de atractiva. Con lo bonito no se come, lo decía al principio. Chavalillas y chavalillos, quiero cerrar este capítulo con un consejo para quien quiera tomarlo. No necesitamos ser mecánicos, necesitamos ser personas curiosas, con ganas de saber, de indagar, de ser críticos. A mí me llevo 6 años a atarlo todo y por eso te lo cuento ahora. Lo que realmente importa es ser feliz, disfrutar de nuestra moto y sortear los problemas. Y con eso tenemos que quedarnos. Nosotros nos volveremos a ver dentro de 7 días, con más vídeos, con más temas y con mucha ilusión de estar por aquí. A ser felices y hasta la semana que viene. ¡Adiós!